En el siglo XVI, el continente europeo fue testigo del nacimiento de uno de los movimientos religiosos más importantes de la historia del mundo occidental, la Reforma Protestante. Esta reforma provocó un gran cisma dentro del cristianismo, llevando al surgimiento de numerosas iglesias y corrientes religiosas. Uno de los reformistas más destacados de esta época fue el teólogo francés Juan Calvino. Él abandonó su vida como humanista para convertirse en un determinado reformista protestante. Sus ideas darán lugar a una de las teologías protestantes más importantes de la época, el calvinismo. Una doctrina religiosa que defiende la autoridad de Dios sobre todas las cosas, la doble predestinación y la salvación solo por la fe. En su nativa Francia, Calvino, desde muy joven, se dedicó a estudiar las obras de los autores humanistas más destacados de su época. Ya en ese entonces mostraba un gran interés por los estudios religiosos, así que pronto se verá influenciado por los escritos del teólogo alemán Martín Lutero, los cuales circulaban por gran parte del territorio francés en las primeras décadas del siglo XVI. Hacia el año 1533, Calvino vivió una impactante experiencia religiosa que, según él, lo llevó a conocer la verdadera santidad. Dicha experiencia lo impactó de tal manera que luego de vivirla se convirtió en un fuerte defensor del protestantismo. Después de su conversión, Calvino se marchó de Francia, ya que allí ya no se sentía seguro, pues el rey Francisco I ordenó la persecución de los protestantes. Así se dirigió a Ginebra, el lugar donde escribirá sus obras más importantes. Calvino estaba de acuerdo con muchas de las posturas religiosas de Lutero. Al igual que él, pensaba que solo a través de la fe los humanos podían alcanzar la salvación. Pero además, Calvino hizo mucho énfasis en la absoluta soberanía de Dios y en la idea de la predestinación. Según él, Dios había predestinado a unas personas a ser salvadas y a otras a ser condenadas. Pensaba que había tres pruebas que podían indicar la posible salvación. Primero, una abierta profesión de fe. Segundo, una vida decente y digna de Dios. Y tercero, la participación en los sacramentos del bautismo y la comunión. La idea de la predestinación hizo que algunos calvinistas llegaran a pensar que estaban haciendo el trabajo de Dios sobre la tierra. Por esta razón, los antiguos calvinistas fueron los militantes más activos del protestantismo, llegando a involucrarse incluso en conflictos políticos. Por otro lado, Calvino creía que la Iglesia era una institución divina que debía encargarse de predicar la palabra de Dios y de administrar los sacramentos. Al igual que los demás reformistas, Calvino mantuvo dos sacramentos, el bautismo y la Eucaristía. Para él, el bautismo era un signo de la remisión de los pecados. Además, creía en la presencia real de Jesús en el sacramento de la Eucaristía, pero solo en un sentido espiritual. Calvino, hasta el año 1536, había sido sobre todo un erudito, pero a partir de ese año se convirtió en el líder de un ministerio en Ginebra, una labor que ejercerá durante el resto de su vida. Tiempo después, las autoridades de Ginebra aceptaron la propuesta de Calvino de crear una nueva iglesia basada en uno de sus escritos, las ordenanzas eclesiásticas. Así, en Ginebra se estableció un consejo religioso que llegará a tener mucha influencia política. Este consejo comenzó a vigilar la vida moral de los ginebrinos, castigando a las personas que no cumplían con la doctrina de la iglesia calvinista. Poco a poco, el consejo fue acumulando más poder y empezaron a aplicar castigos más estrictos, como la excomunión, el destierro e incluso los azotes en público. De esta manera, la ciudad de Ginebra se convirtió en un fuerte centro calvinista. Desde allí, el calvinismo se expandirá rápidamente hacia otras regiones de Europa. Por ejemplo, en Francia, el calvinismo se extendió de gran manera, tanto así que muchos nobles franceses adoptaron esta teología protestante. Pronto, los reyes católicos de Francia entraron en conflicto con los calvinistas franceses. Así, en el país iniciarán
unas terribles guerras civiles. Pero no solo allí, en gran parte de Europa, durante los siglos XVI y XVII, las constantes disputas entre católicos y protestantes dirigirán al continente a la violencia, la intolerancia religiosa y la guerra. Si te gustó el video, no olvides dejarnos un like y suscríbete al canal para que no te pierdas los próximos videos. Gracias y nos veremos en un siguiente recorrido por este cuaderno de historia.